El cine de oro mexicano construyó durante décadas una de las imágenes más sólidas y poderosas de masculinidad que ha existido. Galanes de mirada firme, voz grave, presencia imponente y carácter indomable. Hombres que el público idolatraba como símbolos absolutos de virilidad, conquistadores natos y ejemplos perfectos de lo que debía ser un hombre de verdad. Pero detrás de esa fachada perfectamente cuidada existía otra realidad mucho más secreta, oscura y prohibida. Hoy te revelo a 10 actores que parecían completamente heterosexuales, pero tenían amores prohibidos con hombres. Historias de doble vida, encuentros clandestinos, poder, miedo, control y secretos que la industria prefirió enterrar durante décadas. 10. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba era el galán más elegante, sofocado y refinado del cine de oro mexicano. Su forma de hablar pausada, su mirada profunda y su presencia impecable lo convertían en el hombre soñado por generaciones enteras de mujeres. En pantalla era el amante perfecto, seguro, dominante, inteligente y profundamente masculino. Nadie cuestionaba su virilidad. Su imagen era tan limpia y cuidada que parecía imposible que detrás de ella existiera algo diferente. Sin embargo, lejos de los sets, de los estrenos y de la mirada del público, Arturo llevaba una vida completamente distinta. Según los relatos más persistentes que circularon en los círculos cerrados de la industria, mantenía encuentros frecuentes y cuidadosamente organizados con jóvenes actores y extras a los que invitaba a hoteles discretos del centro de la Ciudad de México. Prefería hombres mucho más jóvenes que él, de complexión delgada, aspecto casi inocente y poca experiencia en el medio. Se dice que su forma de relacionarse era posesiva y controladora desde el primer momento. Les conseguía pequeños papeles, les daba dinero, les abría puertas y a cambio exigía disponibilidad total y silencio eterno. Varios de esos jóvenes desaparecieron de la industria después de haber pasado noches con él. Algunos aseguraban que Arturo se volvía celoso, controlador y hasta agresivo verbalmente cuando sentía que perdía el dominio. Había fiestas privadas donde el alcohol y el deseo se mezclaban sin límites y donde Arturo era el centro de atención de un círculo cerrado de hombres que dependían de él. Su imagen pública era tan impecable que nadie se atrevió nunca a confrontarlo. Cuidaba cada detalle de su reputación con una obsesión casi militar. Nunca se le vio en un escándalo, nunca se le vinculó públicamente con ningún hombre, nunca dio una entrevista en la que se le notara la más mínima grieta. Pero quienes lo conocieron de cerca sabían que detrás del galán elegante se escondía una doble vida mucho más secreta y prohibida de lo que el público jamás imaginó. Esa doble vida se mantuvo intacta hasta el final de sus días. 9. Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz era la definición misma del macho mexicano. Voz potente, mirada intensa, cuerpo fuerte y una presencia que imponía respeto solo con entrar a un set. Interpretaba a revolucionarios, rancheros, hombres de carácter indomable y de principios firmes. El público lo veía como un símbolo absoluto de fuerza, virilidad y hombría. Nadie lo imaginaba de otra forma. Pero en la intimidad, según testimonios que circularon en voz muy baja entre actores, técnicos y personas cercanas a la industria, Pedro tenía una debilidad muy particular y muy guardada. Le gustaban los hombres jóvenes, de aspecto sumiso, complexión más delgada y personalidad más dócil. Se cuenta que organizaba reuniones privadas en su casa a las que solo asistían hombres de su más absoluta confianza. Allí, lejos de cualquier mirada externa, lejos de las cámaras y de la imagen pública, dejaba de ser el galán imponente y se convertía en alguien completamente distinto. Algunos de los que estuvieron en esas reuniones hablaban de noches largas, de alcohol abundante, de juegos de poder, de tensión constante y de un control casi posesivo por parte de Armendáriz. Decían que no toleraba que ninguno de esos jóvenes tuviera contacto cercano con otras personas del medio. Usaba su poder, su influencia y su temperamento para mantenerlos cerca y en silencio. Había celos, exigencias, amenazas veladas y un ambiente cargado de dominio. Nadie se atrevía a confrontarlo. Su carácter era conocido y temido en toda la industria. Hasta el día de hoy su imagen de hombre macho permanece prácticamente intacta.
Pero quienes lo conocieron en la intimidad sabían que había una cara mucho más secreta, controladora y prohibida que nunca mostró al público mexicano. Una cara que solo unos cuantos llegaron a ver y que se encargaron de proteger con silencio absoluto. 8. Jorge Negrete. Jorge Negrete no era simplemente un actor. Era el charro cantor, el ídolo máximo de la masculinidad mexicana. Con su voz poderosa, su bigote característico y su presencia imponente, representaba todo lo que el público entendía por hombre de verdad. El pueblo lo adoraba. Las mujeres lo soñaban. Los hombres querían ser como él. Su imagen era casi sagrada. Sin embargo, detrás de los gritos de "¡Ay Jalisco no te rajes!" y de la figura del charro indomable, existían versiones mucho más secretas y peligrosas que se contaban solo en círculos cerrados. Se decía que Jorge mantenía relaciones clandestinas con otros hombres del medio artístico, especialmente con cantantes jóvenes y actores que admiraban su figura y su poder. Algunos aseguraban que su matrimonio con María Félix no solo fue una relación de amor, ego y conflicto, sino también una fachada perfecta para silenciar cualquier sospecha que pudiera surgir. Había noches en las que Negrete desaparecía de los eventos oficiales, de las fiestas y de los compromisos públicos, y reaparecía horas después con una expresión que nadie se atrevía a interpretar. Quienes trabajaron cerca de él hablaban de miradas prolongadas, de amistades demasiado cercanas, de tensiones constantes y de un silencio que se sentía en el ambiente. El ídolo del pueblo guardaba secretos que jamás salieron completamente a la luz. El silencio de la época, el miedo a las consecuencias y su propio poder dentro de la industria fueron sus mejores aliados durante años. 7. Emilio Fernández el Indio. Emilio Fernández era temido dentro y fuera de los sets. Director autoritario, actor de carácter explosivo y hombre de temperamento violento. Su imagen era la de un macho indomable, alguien a quien nadie se atrevía a desafiar. Pegaba, gritaba, imponía su voluntad y controlaba todo lo que ocurría a su alrededor. Su presencia generaba respeto y miedo real. Pero según relatos de personas que trabajaron cerca de él durante años, el indio tenía una faceta completamente opuesta cuando se trataba de sus deseos más íntimos. Se habla de relaciones intensas, posesivas y en muchos casos abusivas con asistentes, actores principiantes e incluso con algunos técnicos de confianza. Controlaba, protegía y dominaba a esos hombres jóvenes que dependían de él para seguir trabajando en la industria. Las historias que circularon eran fuertes, celos extremos, noches de alcohol pesado, castigos emocionales, amenazas veladas y un poder que usaba sin ningún tipo de pudor ni límite. Nadie se atrevía a hablar abiertamente porque enfrentarse a Emilio Fernández podía significar el final inmediato de una carrera, el aislamiento y el silencio forzado. Su violencia pública y su carácter temible ocultaban otra forma de control mucho más privada, silenciosa y prohibida que solo unos cuantos conocieron de cerca y que se llevaron a la tumba. 6. David Silva. David Silva tenía una presencia distinta a la de los galanes más toscos y directos. Era el hombre de mirada triste, voz suave y aire profundamente melancólico. En pantalla conquistaba con sensibilidad, con profundidad emocional y con una vulnerabilidad que resultaba atractiva. El público lo veía como un hombre romántico, sensible y completamente heterosexual. Lo que pocos sabían es que esa misma sensibilidad también se dirigía hacia otros hombres. Según testimonios de la época, David organizaba reuniones privadas en departamentos alquilados o en casas de confianza donde solo asistían actores y amigos cercanos de su mismo círculo. Allí desaparecía durante horas con jóvenes que admiraban su carrera, su forma de ser y su manera de mirar. Se dice que prefería relaciones discretas, casi secretas, y que evitaba cualquier tipo de compromiso emocional público o visible. Varios de esos jóvenes aseguraban que David era tierno, atento y hasta afectuoso en la intimidad, pero extremadamente cuidadoso de que nada trascendiera. Su imagen de hombre hetero y sensible se mantuvo intacta durante toda su vida porque él mismo se encargó de protegerla con una obsesión casi enfermiza. Detrás de esa fachada había una vida mucho más secreta y prohibida de lo que nadie se atrevió a contar en voz alta. 5. Víctor Parra. Víctor Parra era el villano más seductor, peligroso y magnético del cine de oro.
En pantalla resultaba atractivo, cruel, manipulador y fascinante. Las mujeres lo odiaban y al mismo tiempo no podían dejar de mirarlo. Tenía ese magnetismo oscuro que convertía el rechazo en una forma de atracción peligrosa. Fuera de las cámaras, según relatos de la época, Víctor usaba exactamente ese mismo magnetismo para acercarse a hombres más jóvenes del medio. Se habla de encuentros en camerinos después de las filmaciones, de invitaciones a su departamento y de relaciones que comenzaban con promesas de trabajo, de oportunidades y de protección, y que terminaban en secretos compartidos que nadie podía revelar sin poner en riesgo su propia carrera. Algunos actores principiantes contaban que Víctor tenía un gusto particular por hombres de aspecto inocente, vulnerable y poco experimentado, a los que seducía con facilidad gracias a su posición de poder y a su carisma. El miedo a quedar marcado de por vida, a que se corriera la voz y a quedar fuera de la industria hacía que nadie hablara. Su reputación de villano en pantalla le sirvió de perfecta cobertura para una vida privada mucho más secreta y compleja de lo que el público jamás imaginó. 4. Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta tenía una de las miradas más frías, intensas y amenazantes del cine mexicano. Especialista en villanos, proyectaba peligro, cálculo y distancia solo con aparecer en pantalla. Después se fue a Hollywood, donde también interpretó a personajes duros y peligrosos. Pero antes de cruzar la frontera, en México ya circulaban historias sobre su doble vida. Se decía que mantenía encuentros nocturnos con otros actores en los estudios Churubusco, en hoteles cercanos a la industria y en lugares cuidadosamente elegidos para evitar cualquier tipo de exposición. Prefería la discreción absoluta y evitaba cualquier tipo de vínculo emocional profundo o visible. Era calculador, frío y extremadamente cuidadoso con cada movimiento. Quienes lo conocieron hablaban de un hombre que sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin poner en riesgo su carrera. Su imagen de villano distante, peligroso y poco accesible le permitió ocultar durante años una preferencia que, de haberse conocido en su momento, habría destruido por completo su trayectoria tanto en México como en Estados Unidos. El silencio y el cálculo fueron sus mejores herramientas.